Bienvenidos a Entre Líneas, una producción del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible de INCAE e impulsada por la plataforma Divergente. Empezamos entonces con el podcast Entre Líneas. Hoy una edición especial, estilo webinar en vivo. El podcast Entre Líneas es el podcast del Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible de INCAE Business School. Y le saluda Jaime García, director de proyectos de progreso social de CLATS de INCAE para toda la región. Y tenemos hoy a un amigo de este podcast, que es Franklin Murillo, desde Ecuador, director global de socios y alianzas del Social Progress Imperative. Frank. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos y todas que nos acompañan hoy, un miércoles santo, viviéndolo de una manera muy particular. Nunca había vivido un miércoles santo de esta manera y de esta locación. Muy agradecidos con ustedes que nos acompañan hoy, igualmente con doña Cristiana, que en algún segundo vamos a presentar. Pero muchas gracias por acompañarnos y nuevamente gracias al INCAE por facilitarnos este espacio. Gracias, Jaime. No, gracias a ti, Frank. Y bueno, claramente estamos, yo creo que todos nosotros en nuestros respectivos países en un momento que, como lo mencionas, no es normal. Eh, Nuestros estilos de vida se han visto rotos, se han visto afectados. Estamos en medio de una crisis pandémica del COVID-19. Hablar de los datos, las estadísticas, bueno, yo creo que todo mundo está al pendiente de esta información. Esta pandemia, a diferencia de la H1N1, nos agarró más conectados. El que hoy estemos hablando por Zoom un miércoles santo en la noche es un reflejo de eso. Y esta conexión también permite que estemos también sobreinformados con estadísticas, con datos, que le estamos tomando el pulso a esta pandemia desde que el epicentro era la ciudad de Wuhan en China, cuando se movió al norte de Italia, hoy que está en Nueva York, una tragedia humana con miles de muertes al día, donde ya acumulan 5.500 muertos, y donde en América Latina el avance y reporte del COVID es lento pero constante en términos de la pandemia. Brasil liderando con el número de contagiados, seguido por Chile, Ecuador. En la tabla baja tenemos a un Nicaragua con solo 6 casos reportados, Guatemala con 80, El Salvador con 93. Pero sin embargo, las afectaciones, más allá de los números, las afectaciones y la disrupción en la forma en la que estamos trabajando, en la que estamos conviviendo, en la que estamos enfrentando estos tiempos de incertidumbre, esta crisis que inició como una crisis de salud, pero ya se está volviendo una crisis de empleo, una crisis económica, una crisis de expectativas de crecimiento, una crisis también que nos viene a deprimir cuando estamos encerrados en nuestras casas ante esa interrogante de qué va a pasar mañana. Y por eso INCAE está haciendo esos esfuerzos de traer un espacio de información, un espacio de reflexión, un espacio con expertos. Y en este caso, Frank, tú ahorita vas a introducir a nuestra invitada, aunque bueno, ya todo el mundo sabe con quién vamos a platicar hoy. Pero si hablamos de crisis globales, si hablamos de las actitudes que tenemos que tener ante ellas y las respuestas o las interrogantes que a lo mejor vayamos a tener en una crisis de corto plazo o en una crisis de largo plazo, como la crisis climática, yo creo que este espacio es del todo muy valioso. Y se alinearon las estrellas. Hoy podemos conversar con doña Cristina Figueres. Frank, tú la conoces muy bien. Sí, vamos a presentar a nuestra conferencista VIP y un honor, creo que es la mejor invitada que hemos tenido en nuestro podcast. Como Dios dice mío. Jaime, Sin presión, sin presión, entonces. no hay ninguna presión y además usted es muy buena lidiando con eso, así que por eso no tenemos ningún tipo de preocupación. Yo creo que no es necesario hacer una introducción muy larga, pero sí creo que reconociendo el tiempo y el trabajo de doña Cristiana, creo que hacer una breve reseña de lo que ella es, creo que es importante y agradeciéndole su disponibilidad siempre. Aquí voy a leer una pequeña reseñita que agarré de un montón de sitios web que ella tenía, pero bueno,
Doña Cristiana es antropóloga. Resumidito, ¿verdad, Franklin? Son Resumidito. dos párrafitos, y después una mención personal. Doña Cristiana es antropóloga, economista y analista. Ella estudió en LSI, de hecho en la misma universidad donde estudió Jaime y estudió en Georgetown. Tiene un montón de doctorados honoris causa en diferentes universidades. Todos la conocemos especialmente por su rol como secretaria ejecutiva de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Ahí ella recibe mi título favorito, que es la arquitecta del Acuerdo de París. Gracias a ella y a su gran esfuerzo, su equipo de trabajo, fue que logramos este acuerdo, como no ha habido uno, y que genera un marco y antes y después para atacar el cambio climático. Ella actualmente es la cofundadora de Global Optimism. Es la coautora de este libro tan increíble que está acá, The Future We Choose, o el futuro que nosotros escogemos. También tiene un podcast que se llama Outrage Optimism. Y más allá de todos sus títulos y todo un montón de reconocimientos, lo que yo siempre le reconozco es lo que ustedes ya se dieron cuenta hace 10 o 30 segundos: su humildad, su don de gente y el siempre apuntarse a estas cosas. Así que, doña Cristiana, muchísimas gracias por acompañarnos. Le regalamos unas palabritas de bienvenida y después empezamos a sacarle un montón de preguntas de la más de... Bueno, pues muchas gracias, chicos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes esta noche. Como decía Jaime y decías vos, Franklin, no es usual que pasemos un miércoles santo en la noche en estos temas, pero bueno, estamos en momentos totalmente inusuales. Pero bueno, adelante y de veras gracias por la oportunidad para conversar. No, doña Cristiana, gracias a usted y sobre todo ayudarnos a tratar de entender estas convergencias o diferencias entre crisis. Y aquí quizás la primera pregunta sería, ¿cómo podríamos describir este momento en el que estamos viviendo? Este impasse que ahora tenemos, esta incertidumbre, apelando a su experiencia con esta crisis global que es el cambio climático, la crisis climática. En este momento en el que nos encontramos nosotros, ¿cómo usted lo lee dentro de todo el conocimiento y experiencia que tiene en estos temas? Bueno, gracias, Jaime. Vamos a ver, yo pienso que tal vez la historia volverá dentro de unos 10 o 20 años, o tal vez menos, volverá a ver los primeros 6 meses del año 2020 y los reconocerá como la gran pausa que se tomó el mundo en todo lo que son las ruedas económicas del mundo entero prácticamente. Y estaremos escribiendo no sé cuántos tesis de doctorados para entender lo que pasó durante esta gran pausa. Ustedes saben, por supuesto, que la curva, yo creo que es importante durante esta pausa separar lo que es la crisis de salud y lo que es el desplome económico. Obviamente están ligados uno con el otro, pero son dos temas que hay que tratarlos un poco diferentemente. En el tema salud, ya por supuesto todos sabemos que la curva en China y Europa ya empieza a bajar. Sabemos que la curva, tristemente, en Estados Unidos y en América Latina está subiendo. En casi todos los países de América Latina, menos Costa Rica, ¿verdad? Que vamos todavía con una curva lineal y no exponencial gracias a las fuertes medidas del gobierno. Pero la curva que más me preocupa es la curva de África y de los países pequeños, de las economías vulnerables y en desarrollo de Asia, las pequeñas economías. Porque en esos países que son los más vulnerables, ahí la curva ni siquiera empieza todavía. Hay quienes dicen que ese continente, que África se va a salvar. Bueno, ojalá que eso sea así. Yo no creo que eso pueda ser realista por lo que vos apuntabas en el puro principio, que ya estamos tan interconectados, que es muy difícil ponerle una barrera ahí a todo el continente y decir, aquí no entra el virus. O sea, no veo cómo eso va a ser posible, ¿verdad? De hecho, ya tenemos 20 países nada más en el mundo que están libres del virus.
prácticamente las islas del Pacífico. Hoy hablaba con una líder en Maldivas que me decía que ahí todavía no hay ni siquiera un solo caso, pero bueno, estamos hablando de islas pequeñitas, muy, muy aisladas y que cerraron fronteras inmediatamente. Ya tenemos 1,5 millones de casos alrededor del mundo, tenemos ya 87,000 muertos, tenemos 320,000 recuperados alrededor del mundo, que es una buena noticia, pero tenemos que acordarnos que siempre y cuando tengamos una sola persona afectada, todos estamos expuestos. O sea, definitivamente hay gente más vulnerable por su edad, por su condición económica, por la manera en que están viviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que podemos ponernos en una situación, una actitud altanera de decir, ah, no, pobrecitos, solo a ellos les va a dar. No, 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 no. Aquí mientras haya una persona afectada, todos estamos expuestos. Y bueno, lo difícil de predecir aquí es cuánto va a tardar estas medidas de aislamiento que se están dando en la gran mayoría de los países. Obviamente, ya cuando tengamos una vacuna, pues podremos regresar a unas situaciones normales alrededor del mundo. Tenemos 35 compañías que ya están abocadas al desarrollo de esa vacuna. ¿Cuánto va a tardar el desarrollo médico de la vacuna, testearla, autorizarla y distribuirla equitativamente alrededor del mundo? Bueno, ciertamente de 1 a 2 años como poco, ¿verdad? Entonces tendremos que ir pensando en medidas intermedias entre ahora y entonces, porque no vamos a estar guardados todos y con este desplome durante 1 o 2 años. Pero eso me lleva a la crisis humanitaria, porque una cosa es la crisis de la salud, pero otra cosa es el desplome económico que hemos vivido y que nos trae a la crisis humanitaria. Hoy, en conversación con colegas en el Fondo Monetario Internacional, ellos dicen que ya hay 96 países que les han tocado la puerta para pedirles ayuda, para ver qué van a hacer con esto. Y tenemos el desplome económico más grande que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial, con la gran diferencia que en la Segunda Guerra Mundial no estábamos tan interconectados, afectó directamente a aquellos países que estaban en guerra, indirectamente, pero de veras indirectamente al resto del mundo. En cambio aquí estamos afectados todos directamente. Y bueno, la verdad es que nunca nos hemos enfrentado a una situación así. Ayer salió una carta muy importante firmada por 165 líderes, expresidentes y líderes del sector económico y financiero, en donde le piden a los países que son los miembros del G20 que autoricen 8,000 millones de dólares solo para aliviar la crisis de salud, ¿verdad? Que es el primer paso. Entendamos que el primer paso acá, desde la perspectiva de los gobiernos, tiene que ser aliviar y contener la crisis de salud. Eso es lo primero, las medidas de emergencia, todo lo que es protección social, y que ahí hay que darle prioridad a África, América Latina, sobre todo las pequeñas economías en América Latina y las pequeñas en Asia, porque son las economías que tienen la capacidad menor para hacerle frente solo a la parte de salud. Después va a venir como un segundo paso y como reacción al desplome económico, van a empezar a venir los paquetes de rescate, ¿verdad? De rescate financiero. Y ahí ya entramos en otro tema. Ya ese no es el tema médico, ya es el tema económico, en donde esos paquetes van a tener que darse relativamente rápido, en especial porque el 60% de la población que está empleada son empleados en el sector informal. Y esa gente ya se quedó sin trabajo o están por quedarse sin trabajo. Y esas personas son personas que trabajan para poder comer el mismo día o la misma semana.
pero que definitivamente no cuentan con un salario y no cuentan con el respaldo de una compañía grande que les dice, váyanse a su casa un mes y yo les sigo pagando el salario y les sigo pagando el seguro de salud. O sea, eso no es la realidad de la gran mayoría de las personas. Y ese es el desplome económico que tenemos ahora encima. Y la segunda responsabilidad más grande de los gobiernos. Pero bueno, yo empezaba diciendo que la historia mirará estos primeros 6 meses de este año como la gran pausa. A mí me gustaría que si bien los primeros 6 meses se vean como la gran pausa, qué importante sería que los 12 o 18 o 24 meses después de ese primer empuje de la crisis de salud, ya cuando empecemos a enfrentar el desplome económico, qué importante sería que la historia reconozca lo que vamos a hacer económicamente como la gran convergencia. Después de la gran pausa, vino la gran convergencia. ¿Y por qué digo esto? Porque ninguno de nosotros pidió que se dieran estas crisis en convergencia. Pero miren ustedes, tenemos la crisis de salud que todos conocemos. Tenemos una crisis que estamos ignorando porque todos estamos concentrados en la crisis de salud, pero si no fuera por el virus, todos estaríamos obsesionados con la crisis del precio del petróleo, que está ahí latente por debajo de todos. Tenemos la crisis de desigualdad social y económica que se ha venido poniendo más y más aguda en los últimos años. Y por supuesto, tenemos la crisis de cambio climático. Entonces, tenemos una convergencia de crisis ahora, digamos, en estos primeros 6 meses, una convergencia de crisis, y lo que es clarísimo es que de ninguna manera vamos a poder decir, bueno, vamos a enfrentar esas crisis secuencialmente. A ver, vamos a ver, ¿cuál es la primera? Después de la de salud, ¿verdad? Pero el desplome económico que se viene con eso después. Entonces, ¿qué se enfrenta primero? ¿Ese desplome? ¿O se enfrenta la crisis petrolera? ¿O la inequidad que está exacerbada por el cambio climático? ¿O todo esto al mismo tiempo? O sea, la única manera de hacerle frente a esto es precisamente, ya que convergimos o que se nos dieron las crisis en convergencia, converger las soluciones, porque no hay plata, ni hay voluntad, ni hay tiempo para poderle hacer frente a esas 4 crisis secuencialmente. Y por otro lado, como están tan entrelazadas una con la otra, es enteramente posible, o mejor dicho, lo único responsable es hacerlas converger en su solución. Sin duda son retos gigantescos. A veces me pregunto y me empiezo a preguntar cuando usted habla, vamos a ver, hay diferentes inclusive niveles de afrontar estas 4 crisis y estas convergencias. Tenemos desde lo macro, como usted lo viene hablando, a nivel de gobiernos, a nivel de grandes instituciones, organismos internacionales, y también lo podemos ver a lo micro, de alguna manera, en nuestra responsabilidad individual sobre cómo podemos afrontar estos temas, ¿no? Creo que vamos a ir hablando conforme vamos avanzando de diferencias entre especialmente la crisis de salud y la crisis climática, y también algunos puntos en común. Pero antes de pasar como a esa línea, yo quería devolverme un poquito y preguntarle algo sobre el momento que estamos viviendo en este impasse de la gran pausa. Porque creo que hay muchos de nosotros que inclusive muy aspiracionalmente estamos ya esperando el momento de que esto acabe para volver con nuestra normalidad. Estamos como, yo inclusive que trabajo, ya estamos agendando eventos para otra cosa y para otro momento, y creo que no nos hemos dado cuenta o no nos hemos puesto a analizar primero qué es la normalidad, y la segunda es qué cosas de esta normalidad son buenas, son malas o deben ser adaptadas para afrontar estas convergencias. Entonces, lo que yo le quería preguntar es, ¿qué cosas deberíamos estarnos reevaluando como personas o como individuos durante esta gran pausa si queremos afrontar y superar estas convergencias y retos que nos presenta el futuro inmediato?
Sí, qué importante, ¿verdad? Aprovechar este momento en que tenemos, bueno, algunos estamos trabajando más duro que nunca, pero de repente sí tenemos un poco de espacio para reflexionar en eso, ¿verdad? Y yo me pregunto si algunas de las características eh, humanas que están saliendo ahora a relucir y que la verdad es que son una inspiración, si algunas de esas van a tener longevidad, si algunas de esas van a poder perdurar después de la crisis o lo que vos decís, Franklin, después de regresar a la normalidad. Yo pienso que va a ser muy difícil regresar a lo que antes creíamos que era normalidad, ¿verdad? Yo espero que estemos aquí construyendo una nueva norma, una norma de más conciencia, de más intención, de más solidaridad. Hay muchísima literatura y lo tocamos ahí en el libro, hay mucha literatura que dice y que apunta a que en el momento de una crisis o de un desastre natural, los seres humanos sacamos lo mejor de nosotros y logramos demostrar que somos seres que actúan con solidaridad, con apoyo mutuo, con preocupación por los más vulnerables, que tenemos una generosidad de espíritu que no se divisa en esa normalidad que vos estabas hablando, digamos, en el ajetreo diario, ¿verdad? Y eso siempre ha sido así, eso lo ves después de cualquier desastre, después de cualquier crisis, eso siempre ha sido así. La gran pregunta es si esto nos ha tocado el alma tan profundamente y nos ha socollonado el piso lo suficiente como para que esas características humanas sean características, yo diría, pegajosas, ¿verdad? Hoy hablaba con una amiga y decíamos, bueno, sticky, en inglés se dice sticky, y las canciones a veces son pegajosas y se le quedan a uno. Bueno, ¿será posible que algunas de estas características humanas, especialmente la solidaridad y la preocupación por las otras personas que están en posiciones más vulnerables que nosotros mismos, será posible que esto sea longevo? Porque si eso es así, entonces uno de los resultados muy interesantes es que si las personas llegamos a ser más solidaristas unas con nosotros, necesariamente las corporaciones también lo van a tener que ser. Y necesariamente las empresas que salgan, porque algunas no saldrán, ¿verdad? Las pequeñas y medianas empresas me preocupan muchísimo. Pero las empresas que salgan necesariamente, pienso yo, que se tienen que haber dado cuenta en esta crisis que no es simplemente tema de ganancia. O sea, aquí todos los temas sociales, ambientales, están tan ligados al tema económico y de ganancia, que ahora sí es cierto que estas empresas tienen que cambiar su modelo de negocios, tienen que cambiar sus estrategias y darle igual importancia al tema social, al tema ambiental y al tema de sus ganancias financieras. O sea, aquí sí es cierto que, y también me parece que nosotros como individuos y como consumidores vamos a tener esa expectativa, la vamos a tener de las corporaciones y yo espero que la tengamos de uno del otro también. O sea, podría ser, ¿verdad? No hay ninguna garantía, pero podría ser que este dolor tan profundo que estamos experimentando y que estas muertes tan trágicas, al final nos traigan una mejora de ser humano. Yo quisiera creer que sí. Esos cambios en el comportamiento, en los valores, hay veces que llegan y no nos damos cuenta. Cuando estoy dando a veces clase sobre cambio tecnológico, pongo el ejemplo de Wikipedia y les digo, bueno, ¿cómo es Wikipedia?
transparente, colaborativo, abierto, gratis, dinámico, y todo el mundo lo usa. Wikipedia desplazó a las enciclopedias de papel, que por, por varios años fueron lo que teníamos que cargar para tener el conocimiento del mundo. Exactamente. Wikipedia desplazó el CD-ROM de Encarta de Microsoft, que era, bueno, es la principal empresa de software del mundo y no pudo competir con un modelo de colaboración. Yo creo que ahí es cuando se puede ver cómo la gente sí puede adoptar nuevas prácticas, nuevos cambios y cómo esta colaboración llega a pasar empresas o adaptarlas y cambiarlas, como usted menciona. Y en esta pausa y en esta crisis que ahora vemos, ¿qué aprendizajes podríamos tener respecto a la crisis que tenemos encima, que es la crisis climática? Mi colega Ronald Arce del CLATS, hoy que estábamos conversando sobre este tema, decíamos, bueno, ahorita estamos sufriendo por una enfermedad infecciosa, pero la crisis climática es una enfermedad crónico-degenerativa. Así tenemos que verlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para atender hoy una enfermedad infecciosa? Pero de ahí, ¿qué podemos nosotros cambiar para de una vez poder ir atendiendo esta enfermedad crónico-degenerativa que es la crisis climática? Sí. Bueno, hay como dos temas ahí, Jaime. Me encanta que saques el ejemplo de Wikipedia, porque a mí me parece que Wikipedia y muchas otras tecnologías que estamos usando son muy buenos ejemplos de un momento en que la humanidad está empezando a reinterpretar lo que es la escasez. ¿Qué es escasez en realidad y hacia dónde podemos nosotros crear abundancia? O sea, es muy interesante porque hemos ya sobrepasado los límites planetarios en todos nuestros recursos naturales, definitivamente. Entonces uno podría decir, tenemos la escasez más grande que jamás hubiéramos tenido en la humanidad, cierto. Pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de los seres humanos de crear abundancia. Y Wikipedia es el mejor ejemplo, porque antes, ¿verdad? Antes nosotros, como vos decías, cargábamos con la enciclopedia británica, ¿quién se acuerda lo que pesaban esos libros? O incluso íbamos a la Biblioteca Nacional y eso era, de ahí salía toda la información, pero era información estática y prácticamente de un solo autor. Ahora hemos creado la abundancia de la información y de los intercambios de información porque ahora todos estamos colaborando. Y ahí sí es cierto que el 1 más 1 son 5, porque entre más información vayamos poniendo, todos los que usamos Wikipedia, o Waze también, ¿verdad? O el famoso Waze es otro excelente ejemplo, en donde cada uno pone un poquito, pero el resultado es una abundancia de la cual me beneficio yo, aunque yo puse un poquito nada más, pero yo me beneficio muchísimo más que lo que yo contribuyo. Y entonces estamos creando abundancia sin límite, porque todos estamos contribuyendo a esa abundancia. Y es una mentalidad completamente distinta a lo que teníamos antes. En el cambio climático, lo mismo. Hace poco estuve en Australia y me decían los australianos, bueno, pero es que, bueno, no los australianos, perdón, el gobierno de Australia me decía, no, nosotros no nos vamos a preocupar por cambio climático porque Australia solo emite 1.3% de las emisiones globales y entonces nosotros no tenemos responsabilidad. Bueno, pero entonces el argumento ahí tiene que ser, ok, entonces si llegamos a hacerle frente al cambio climático, entonces ustedes quieren decir que ustedes quieren solo el 1.3% de los beneficios globales. Eso no es así, ¿verdad? En el momento en que nosotros logremos enfrentar el cambio climático, vamos a tener tantos beneficios de la manera en que vamos a vivir en ciudades, la manera de transporte, la energía, la salud, tantos beneficios que cada país, independientemente de cuánto contribuya al problema o a la solución, cada país va a tener acceso a 100% de los beneficios. Entonces, estamos creando abundancia, ¿verdad?
Y tenemos que darnos cuenta que eso es un nuevo paradigma mental que se nos presenta ahora. Esto no existía, esto no lo podíamos hacer antes porque no estábamos tan conectados, no teníamos la tecnología. Pero hoy por hoy, para hacerle frente a estas crisis globales del siglo XXI, tenemos esa capacidad de crear una abundancia sin límite. Es algo, es un poco difícil, ¿verdad? De entender, porque todos venimos de un pensar de escasez, de competencia, de que si vos ganas yo pierdo y si vos perdés yo gano, y eso no tiene que ser así. Ese no puede ser el paradigma con el cual le hacemos frente a estas crisis. Bueno, pero perdón, y la otra pregunta que me hacías me parece que era más en torno a las similitudes entre la crisis de, sí, entre la crisis de salud y la crisis de cambio climático. Yo le he estado pensando y escribiendo un poco sobre eso porque me parece muy instructivo. La primera lección que es como similar o muy similar, o idéntica entre las dos crisis, por tonto que suene, es que los desafíos globales son en realidad globales. Es que muchos piensan que los desafíos globales tienen frontera, ¿verdad? Ah, no, que el cambio climático no me va a afectar a mí. No, eso de mi frontera para afuera. O que el virus no va a llegar acá. No se preocupen. O sea, no, a ver, ahora ya estamos en el siglo XXI, tenemos una cantidad creciente de crisis y de temas globales y no tienen fronteras, son globales, no perdonan ninguna región, ningún país, ninguna población, no. Tenemos que darnos cuenta de veras de lo que significa en ese sentido la globalización de los retos. Lo segundo que hemos aprendido muy rápidamente en las últimas 3 o 4 semanas, que nos ha costado en temas de cambio climático un mundo, pero que en temas de coronavirus lo aprendimos rapidísimo, es que para hacerle frente a este reto se necesitan tanto las políticas y las medidas sistémicas que solo pueden poner un gobierno o hasta cierto punto las corporaciones, pero además se necesitan cambios de comportamiento individuales. Y vean qué interesante, ¿verdad? Porque cuánta gente me dice a mí, no, el cambio climático es tan complicado y tan grande que qué importa lo que yo haga, yo voy a seguir desperdiciando electricidad y voy a seguir siendo irresponsable, porque no importa, de todas maneras yo no contribuyo. Bueno, con el coronavirus nos hemos dado cuenta que sí es importante quedarnos en casa y que lo que cada uno de nosotros haga contribuye o al problema o a la solución. Entonces, no es que tenemos que escoger entre las soluciones sistémicas y más grandes o macro, y lo micro, como decía Franklin antes, sino que ambos necesitamos tanto lo sistémico como lo individual. Lo otro que hemos aprendido, o reaprendido, porque ya lo sabíamos del sector salud, por Dios, y te lo dice cualquier persona que trabaja en el sector salud, es que siempre es más fácil y más barato y más efectivo prevenir que curar. O sea, eso lo hemos sabido en el sector salud desde hace, bueno, yo desde hace 63 años, imagínense. O sea, eso no es ninguna novedad, pero lo estamos reaprendiendo. Y eso es cierto para el coronavirus y es definitivamente cierto para el cambio climático, ¿verdad? Es mucho mejor prevenir los peores desastres que se nos podrían venir encima que tratar de lidiar y adaptar y manejar los efectos de una crisis como la que podría venírsenos encima. Y finalmente, bueno, lo que hablamos, ¿verdad? Que nos dejemos de este mito de que esto va a afectar solo a algunos, pero a mí no. O sea, ciertamente que algunos son más vulnerables y ciertamente que hay algunos países que dado su localización geográfica o sus condiciones de recursos naturales son mucho más vulnerables tanto al coronavirus como al cambio climático, pero todos estamos expuestos. O sea, no hay tal cosa como que, bueno, eso nada tiene que ver conmigo. No, eso no es así. Todos en el mismo barco. Yo siempre pienso que si en una lanchita hay una perforación
y se está metiendo el agua, no es simplemente las dos personas que están sentados a la par de la perforación los que se van a ahogar, son todos los que están en la lancha. Y en este momento estamos 7.000 millones en esa lancha. A mí lo que me encanta siempre son los ejemplos y cómo lo aterriza doña Cristiana siempre al contexto real y que es fácil de entenderlo. Y sí, claro, todos estamos en la misma lancha, definitivamente. Algo que me ha gustado mucho de las cosas que usted ha escrito en las últimas semanas y meses, y lo veo porque yo la sigo a usted de hace rato, es, y lo acabamos de ver, la similitud es mucho entre esta situación sanitaria como es el COVID-19 y el tema de cambio climático. Y estos 5 puntos que usted acaba de mencionar son clarísimos. Pero creo que a veces caemos, o inclusive yo creo cuando empiezo a leer, de creer que es lo mismo, que el abordaje es que los puntos en común son los mismos y la manera en que salgamos de las mismas de las crisis van a ser las mismas. Con la misma receta que tal vez vamos a enfrentar COVID, vamos a lograr salir de la crisis climática y no. Sabemos que hay grandes diferencias en el abordaje que tenemos que hacer en el cambio climático para poder salir de él. Y que obviamente este es un punto de inflexión muy fuerte. También lo digo porque la gran Sí, pausa yo estoy seguro de que sí, probablemente vayamos a algunos a repetir comportamientos muy destructivos igual. ¿Cuáles serían esas 2 o 3 grandes diferencias? sí. Diferencias para no ponerlos en el mismo zapato, por así decirlo. Sí, no, definitivamente no van en el mismo zapato. Me parece que hay dos diferencias grandes, grandes. Lo primero creo que lo mencionamos al puro principio, que la crisis de salud es una crisis que apareció de repente, ¿verdad? Sin ninguna advertencia, una mañana amanecimos y estábamos en medio de la crisis. Es una crisis aguda, sin ninguna advertencia y cogió al mundo completamente por sorpresa. Es aguda también en el sentido de que de la manera en que la hemos abordado. Yo la comparo con, ¿verdad? Con el proverbio de los sapitos, los tristes sapitos. En el tema del coronavirus, al pobre sapo lo tiraron dentro de una olla de agua hirviendo y entonces se dio cuenta inmediatamente de que su vida estaba en peligro y salta el sapo. O sea, en este caso nos dimos cuenta inmediatamente, o bueno, casi inmediatamente, del problema tan serio en que estamos, y la verdad es que la gran mayoría de los gobiernos, el gobierno de Costa Rica, número uno y modelo, tomó medidas decisivas, fuertes, no populares, pero necesarias. Pero porque nos dimos cuenta de la amenaza inminente, inmediatamente, ¿verdad? Entonces, muy diferente a la amenaza del cambio climático, que no es aguda, es crónica. Tenemos décadas de saber, tenemos décadas de que los científicos nos están explicando, ¿verdad? Nos están dando lo que llamamos en Costa Rica el paculola, el ABC. Nos están diciendo, mire, este es el problema, esto es lo que va a pasar. Y tenemos décadas de ya estar sufriendo exponencialmente las evidencias del cambio climático, los ciclones, las sequías, los fuegos. Todo eso lo hemos estado viviendo ya durante décadas, con el grave peligro que se ha normalizado, ¿verdad? Ahora ya nos parece totalmente normal de que en un solo año hayan incendios en el Amazonas, en California, en Australia y en Siberia. Y eso nos parece, sí, normal. Hubo incendios forestales. ¿Cómo? Incendios forestales en Siberia. ¿Cómo? Que el 2% del territorio de Australia se incendió. ¿Cómo es posible? Pero lo estamos empezando a normalizar, ¿verdad? Porque ese sapito no lo tiraron en agua hirviendo, lo tiraron en agua fría. Y están empezando a calentar el agua muy, muy despacio. Y entonces el sapito no se da cuenta de que él también está en peligro de muerte. Una situación muy diferente a la del coronavirus. Y como el sapito no se da cuenta de que el peligro es tan grave, pues no se toman las medidas necesarias por parte de los gobiernos ni por parte de las empresas.
No quiere decir que no hayan hecho nada, no, definitivamente muchos gobiernos y muchísimas empresas están haciendo mucho por bajar sus emisiones, pero nadie está haciendo lo suficiente. Siguen subiendo las emisiones. Bueno, perdón, de hecho, este año, en el año 2020, es el primer año en la historia en que nuestras emisiones van a bajar. Y van a bajar no porque nosotros nos pusimos como tarea bajar las emisiones, que es lo que dijeron los científicos. Los científicos nos vienen diciendo ya ad nauseam, ¿verdad? Nos vienen diciendo, miren, el año 2020 tienen que empezar a bajar las emisiones y tienen que estar en la mitad de lo que tenemos hoy para el año 2030. En esa década tenemos que llegar al 50% de las emisiones que tenemos en este momento. Bueno, qué ironía, ¿verdad? Qué ironía en que justamente este año, el año en que la ciencia pide bajar las emisiones, vamos a bajar las emisiones, pero no las vamos a bajar de una manera pensada, mesurada y sobre todo de una manera benéfica. Vamos a bajar las emisiones con un alto costo humano, con miseria, con muertes, con este desplome económico, con una gran cantidad de consecuencias totalmente inaceptables desde la perspectiva del cambio climático. El cambio climático hay que hacerlo completamente distinto, no es una solución que viene con el alto precio que estamos pagando este año. Y sin embargo, es el primer año en que vamos a ver que bajan las emisiones. O sea, la ironía de la vida, ¿verdad? La ironía. Pero bueno, el coronavirus es una amenaza a mediano plazo y aunque ahora, después de la tercera semana de todos estar encerrados, nos parece que esto es eterno, la verdad es que esto pasará, ¿verdad? Y en algún momento podremos salir y darnos nuestros abrazos otra vez y reunirnos en persona. Esto es una tragedia económica, pero va a ser manejable y ya los gobiernos empiezan a dedicarle la atención que se merece. Y así como es de difícil esta crisis, yo les garantizo que este es el aperitivo del plato fuerte que se nos podría venir con cambio climático. O sea, en este momento estamos en un desplome económico, pero esto no es una amenaza existencial para la humanidad. El cambio climático es una amenaza existencial. Y entonces yo lo que me pregunto es, bueno, entonces ya que vemos que esto es tan difícil y que nos está costando tantísimo y que la tragedia humana es tan profunda, es suficiente, no le jalemos más el rabo a la ternera. Ya esto basta, con esto basta. No es necesario salir de aquí y seguir con que las emisiones siguen subiendo y entonces meternos en una situación en que esto, más bien vamos a querer estar en esta situación porque la próxima situación va a ser mucho peor. O sea, ya que estamos en este dolor, aprovechemos este momento para hacerle frente a todas las crisis con los mismos paquetes financieros que se están empezando a diseñar ahora. Bueno, si este es nada más un simulacro, yo obviamente entendí un simulacro como algo muy pequeñito, pero que nada es una muestra de lo que se viene, es grave. Y yo creo que como usted bien lo dice, apenas estamos entendiendo la globalización. Pensábamos antes que globalización era poderse tomar una Coca-Cola en India, en Rusia, en Brasil y en México. Pero hoy ya también vimos que la globalización se encuentra en los riesgos, en las afectaciones. Y que también esos cambios que producen esos riesgos vienen a dañar nuestras vidas. Parte, yo creo que de lo más triste de esta crisis es que aunque tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que estar aislados. Entonces estamos encerrados en nuestras casas y nuestra solidaridad tiene que ser virtual y digital. Eso para el ciudadano. Ahora, para los gobiernos, ¿usted cómo ve estos liderazgos, sobre todo en América Latina, en donde hemos tenido pues, diferentes calidades de respuestas? En algunos casos, gobiernos que decían, esto es una simple gripa y no la vamos a atender. Y en otros casos, una respuesta muy seria y profesional y se nota en los resultados. ¿Podríamos esperar que con esta gran pausa tengamos ya
en América Latina unos gobiernos que entiendan que hay que manejar, gestionar los grandes riesgos como el del cambio climático? Bueno, qué importante pregunta, ¿verdad? Y uno quisiera decir, sí, por supuesto que sí, con mucha confianza. Pero yo creo que eso está todavía por verse, Jaime. Y me preocupa la pregunta por debajo de lo que vos preguntaste, que es, ¿será que nos estamos dando cuenta que aquí tenemos que trabajar de veras en conjunto? Hasta el momento, las reacciones y las medidas para controlar el virus han sido medidas nacionales, que física y psicológicamente han estado basadas en cerrar fronteras, ¿verdad? Y eso lo entendemos porque eso tuvo que ser así. Ahora me parece que el gran reto es entender que el segundo paso es abrir fronteras psicológica y física y realmente, porque de esto no salimos país por país por país. De esto salimos nada más si se trabajan medidas en colaboración y basados en el multilateralismo, que es muy difícil entenderlo en este mundo, porque de repente cualquier persona es mi enemigo. Y sobre todo si tiene un color de pelo o un color de ojos o un acento distinto, quién sabe quién será esa persona, ¿verdad? Pero todos sabemos que esto, para solucionar esto, para traer las vacunas que se necesitan y para hacerlas accesibles a todos equitativamente, hay que trabajar con un espíritu de colaboración entre todos, igual a como hay que hacerlo para el cambio climático. El cambio climático no se soluciona país por país, cada uno tiene que asumir su responsabilidad, por supuesto, pero tienen que haber colaboraciones transnacionales para poderle hacer el frente. Entonces, yo no sé, no sé, Jaime, yo quisiera pensar que este bombazo ha sido tan duro, que nos vamos a dar cuenta que esa es la única manera de salir adelante, pero no lo garantizo. Sería ideal que se pudiera garantizar, ¿no? Yo me voy ¿Verdad? ahora a lo micro. Hablamos de los gobiernos, hablamos de las estructuras, pero tal vez vámonos un poco al nivel de nosotros los ciudadanos, los de a pie, por así decirlo. ¿Cómo nosotros podemos velar y apoyar en este momento de inflexión? Porque las elecciones y las decisiones que hagan los tomadores de decisiones realmente permitan construir un futuro, el futuro que queremos. ¿Qué elección, o sea, cómo los ciudadanos de a pie podemos velar porque las decisiones y las elecciones que tomen los tomadores de decisiones ahorita realmente nos permitan construir el mundo que queremos? Creo que es importante. Ya hablamos de lo macro, hablemos un poquito de lo micro. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, varias cosas porque me parece que no están tan desligado de lo macro de lo micro, ¿verdad? Pero empecemos desde lo de veras micro, lo que son actitudes y paradigmas mentales personales. Ya hablamos sobre la capacidad que tenemos ahora de crear una abundancia sin límites que no hubiéramos podido hacer hace unos cuantos años. Lo segundo, porque, Franklin, me imagino que estás preguntando porque leíste el libro y querés que yo hable sobre las tres. ya. Sí, sí. Lo segundo, además de la abundancia sin límites, el segundo paradigma fascinante para mí es lo que es la regeneración. O sea, regeneración no solo como actividad física, sino como una actitud personal. ¿Y cómo lo estamos viendo ahora, verdad? ¿Cómo estamos viendo una actitud de regeneración? Cómo la gran mayoría de personas se están volcando, número uno, hacia una regeneración personal. ¿A dónde está mi clase de yoga? ¿A dónde estoy meditando? ¿A dónde voy a hacer mi ejercicio? Porque se dan cuenta que el cuidado personal es importante, pero también
regenerando y cultivando las relaciones con las otras personas. Es cierto que todos estamos metidos dentro de cuatro paredes, pero díganme ustedes si ustedes no han estado más conectados con amigos y con otras personas en los últimos 3 semanas que en los últimos 3 años, porque todos estamos de veras cultivando esas relaciones y regenerando las relaciones interpersonales. Y además, estamos regenerando la naturaleza. Por supuesto que el parar todas las actividades económicas le ha permitido a la naturaleza ejercitar su resiliencia natural, ¿verdad? Entonces estamos viendo, no sé, en Puerto Limón, en Costa Rica, vimos manatíes, en el canal en Italia estamos viendo peces que están regresando, estamos viendo todo tipo de animales que están paseándose por las calles de ciudades, estamos viendo una gran cantidad de jardines que ya no los están cortando, el césped, y de repente el césped está lleno de mariposas y de insectos que teníamos años de no ver, etc. O sea, la naturaleza se está regenerando, pero nosotros también estamos regenerando. ¿Cuántos de ustedes ya empezaron a sembrar sus matitas ahí en el balcón para tener la menta, para tener, no sé qué, el culantro, las cositas ahí que uno necesita, las hierbitas? ¿Y cuántas personas no están, si pueden, saliendo al jardín y empezando a hacer una huerta? Una huerta tal vez de una familia o de 2 familias, porque estamos dándonos cuenta que tenemos que ayudar a regenerar y a cultivar esa relación con la naturaleza. Entonces, qué maravilla, ¿verdad? Que una crisis así nos recuerde algo tan básico como la regeneración personal y la regeneración de la naturaleza. Pero todo eso desemboca, por supuesto, en mi tema preferido, ¿verdad? Porque de ahí todos los caminos llevan a Roma y con Cristiana todos los caminos llevan al optimismo. Entonces, ¿verdad? Lo preferido mío es cómo cultivar el sentido del optimismo. Y entendamos lo que yo digo de optimismo. O sea, no quiere decir estar ahora en esta crisis ignorante, sin darnos cuenta de cuál es la situación que tenemos en cada uno de nuestros países o la situación global o qué es lo que podría suceder o cuál es la crisis humanitaria que vamos a tener que enfrentar. No es un optimismo ignorante, es un optimismo muy informado y que a pesar de todas las malas noticias nos llama a cultivar la convicción, la decisión de decir, independientemente de lo difícil que lo estamos pasando, juntos vamos a salir de esto, porque esto es algo que la humanidad puede vencer. Entonces es un optimismo enterado, informado, no es un optimismo tonto, sino un optimismo testarudo, de decir, sí es difícil y sí, yo no creo que hemos visto lo peor del coronavirus todavía, lo vamos a ver todavía peor, pero tenemos que tener la confianza de que vamos a poder salir de esto y sobre todo que vamos a poder derivar lecciones importantísimas que vamos a poder entonces aplicar a otros retos que se nos vienen encima. Si no le hacemos frente a estos retos con optimismo, yo les garantizo que no tenemos ninguna posibilidad de salir adelante. Si lo enfrentamos con optimismo, no hay ninguna garantía de que salgamos adelante. Pero si lo enfrentamos con fatalismo, ahí sí que hay una garantía de que no vamos a salir adelante. Y el optimismo lo que hace es abrir, por lo menos, ensanchar la brecha y mejorar las posibilidades de que podamos sacarle algo bueno a eso. Me encanta el tema del optimismo, sobre todo en tiempos tan grises y complicados. Y sobre todo este optimismo informado. Y aquí, bueno, el webinar ha sido un éxito. En los comentarios hay mucha gente que nos felicita, que le está gustando mucho la charla. Por supuesto, no estamos en la era de la abundancia y eso es claro. Y eso aplica para el tiempo. Tenemos un tiempo limitado. Sí vamos a dar espacio para un par de preguntas. Empiezo con una que encontré aquí. Algunas ya las ha respondido usted, doña Cristiana, mientras conversaba, pero hay una que pega directamente en nuestro estilo de vida y que
el COVID-19 la cambió, pero si regresamos a esa normalidad, otra vez vamos a volver a tomar el avión y hacer esos vuelos y aumentar nuestra huella de carbono. De La carbono. pregunta es, ¿qué tan cerca está la tecnología para hacer viajes limpios? Ah, qué buena pregunta, pero si me permiten voy a ensanchar esa pregunta, porque bueno, Claro. número uno, yo creo que estamos bastante cerca de pasar los motores de las aerolíneas, pasar los aviones a biocombustible. En realidad, hoy por hoy se podría usar ya como biocombustible en esas turbinas si tuviéramos suficiente biocombustible. El problema es que no tenemos suficiente biocombustible, pero ya no es un problema técnico, ¿verdad? Ya podríamos estar haciendo eso. No sería lo mejor, lo óptimo, pero ya podríamos estar mejorando eso. De manera que ahí lo que hay que hacer es, vean qué interesante, ¿verdad? Porque parte de cambiar nuestras costumbres va a tener que ser pasar a una dieta en base a plantas, dejar de comer carne. Y todos tenemos que dejar de comer carne. Si estamos comiendo 7 días a la semana, empecemos por 6, por 5, por 4, por 3, por 2. O sea, definitivamente no es bueno para nuestra salud personal ni es bueno para la salud del planeta. Pero todo ese terreno que está ahora dedicado al ganado podría dedicarse a biocombustible. Ve qué interesante. Entonces ahí ya los ganaderos podrían tener otra fuente de ingreso que le ayuda muchísimo más al planeta. Pero bueno, estamos cerca de poder hacer viajes muchísimo más responsablemente. Pero más interesante que esa pregunta, yo me pregunto y regreso a lo sticky, ¿verdad? A lo pegajoso, a lo longevo de las costumbres que hemos estado desarrollando en las últimas 3 semanas. ¿Cuántas personas creen ustedes que ya cuando se nos abran las puertas de la casa y se nos abran las puertas del aeropuerto, cuántas personas, incluyéndome a mí, que cuando me digan, miren, usted podría por favor montarse en un avión, darle 3 vueltas al planeta y venir a la reunión X a dar un discurso sobre Y? Yo le voy a decir, vea, usted tiene Zoom, veámonos por Zoom, ¿verdad? Porque ya hemos descubierto que esto es posible. También es agotador, porque yo no sé ustedes, pero después de 18 horas de estar enfrente de Zoom, yo estoy muerta y agotada. Tenemos que llegar a algún balance que podamos manejar. Pero definitivamente hemos descubierto que no es absolutamente indispensable estar de cuerpo en todas estas reuniones. Perfectamente podemos hacer este intercambio de ideas y discusiones, las podemos hacer de una manera muchísimo más eficiente, lo cual le ahorra emisiones al planeta, nos ahorra tiempo, podemos ponerle más tiempo a nuestra familia y tener mejor calidad de vida. Y también, por supuesto, las industrias que producen las tecnologías de estas de comunicación al remoto están invirtiendo cualquier cantidad en este momento porque están aprovechando esto, ¿verdad? Ellos saben, la demanda se les fue, se les disparó. De hecho, el valor de Zoom como compañía ya es mucho más alto que muchas aerolíneas porque se les disparó la demanda. Entonces, ellos se dan cuenta que si ellos invierten en la tecnología y hacen que esa tecnología sea mucho mejor en los próximos meses, que todos vamos a decir, no, olvídate, yo no le voy a dar 3 vueltas al planeta para ir a dar un discurso, no, nos vemos por Zoom o por cualquier otra tecnología. Entonces hay una competencia feroz para producir este tipo de oportunidades. Así es que eso me parece muy bien. Igualmente, no estamos hablando nada más de transporte aéreo internacional. Igualmente, me parece que muchas corporaciones van a de repente decir, bueno, tal vez no es necesario que vengan todos nuestros funcionarios a trabajar de 8 a 5 en persona. Tal vez también pueden trabajar desde la casa. Incluso pensemos que para las compañías va a ser muchísimo más barato tener espacio de oficina para 60% del personal, sabiendo que un 40% siempre va a estar moviéndose
algún 40% va a estar trabajando desde su casa. De manera que estos son parte de esos comportamientos individual que hemos cambiado en las últimas semanas forzosamente, pero que yo espero que sea pegajoso. Súper bien, súper bien. Yo creo que ya hemos llegado a nuestra hora webinar. Entonces, por respeto a ustedes y por respeto también a doña Cristiana, vamos a ir terminando lo que es el webinar. Tal vez lo único que le pediríamos a usted, doña Cristiana, es tal vez unos comentarios de cierre sobre este tiempo que hemos compartido. Inclusive, ya que hemos hablado tanto del libro, tal vez que nos cuente cuándo también va a estar disponible en español. Pero creo que hasta aquí llegaríamos con la participación suya, doña Cristiana, en este momento. Bueno, muchas gracias a Jaime, muchas gracias a Franklin. A Franklin lo presentaron como ecuatoriano seguro porque estás viviendo en Ecuador, pero Franklin también es tico, ¿verdad? No, pero muchísimas gracias a ambos por esta oportunidad. Y el libro, bueno, por esas curiosidades de la vida, el libro ya se tradujo a varios idiomas, además del inglés, y ya está disponible en varios idiomas, y la traducción al español es la que más nos ha costado. Vea qué raro. Pero bueno, ya por fin, ya estamos de acuerdo en quién va a traducir y quién va a publicar. Y si no hubiera sido por un pequeño virus que no se puede ver, pues ya a lo mejor ya estaría disponible, pero pronto y yo les avisaré. Pero muchas gracias por preguntar. Y sí, yo debo decir, qué pena, ¿verdad? Hacerle alarde al libro, pero sinceramente les digo que el tema de cambio climático es un tema tan complejo y la mayoría de la gente le huye y dice, no, yo ni me meto en ese tema porque me va a arrollar y yo no voy a entender nada. Y la verdad es que hemos hecho un gran esfuerzo por producir un libro relativamente corto, muy entendible, espero que sea muy entendible, por lo menos mis amigos y por supuesto mis enemigos no me han dicho nada, pero mis amigos me han dicho que es un libro relativamente entendible, corto, y que me parece que hace lo que vos me has estado preguntando, Franklin. ¿Qué significa esto para mí como individuo? Está escrito de veras para, no, por supuesto puede tener relevancia para gobiernos, para corporaciones, pero está escrito para vos como madre, para vos como padre, para vos como tío, como abuelo. O sea, ¿qué es para nosotros los seres humanos? Porque al final, acordémonos que todos los gobiernos están hechos de seres humanos y todas las corporaciones también. Y al final, todas las decisiones que se toman en este mundo las toman los seres humanos. Entonces, el libro está escrito para los seres humanos, no para las instituciones. Y me parece que ese... Bueno, sí, en fin, es una invitación para que tomemos esto y humanicemos un tema que ha sido un tema, pues, esotérico, complejo, como de poco gusto, y yo creo que la invitación ahí en ese libro es pensar en este tema desde la perspectiva de, bueno, yo como madre, ustedes como padre, los que nos acompañan como hermanos, como tíos, como abuelos, simplemente como los seres humanos que todos somos, independientemente de cuáles papeles estemos desempeñando en esta vida. Doña Cristiana, muchas gracias. Yo creo que el libro ayuda a disminuir esa brecha entre el conocimiento científico y lo que percibimos el resto de los que no somos científicos y expertos. Creo que si algo vimos también de esta emergencia, o estamos viendo en esta emergencia del COVID, es que cuando se acerca esta información epidemiológica a las masas de una forma que se pueda entender, todo el mundo opina, pero todo el mundo entiende. Todo el mundo hoy sabe que hay que aplanar la curva. Ojalá después, cuando aplanemos esta curva, vayamos por la otra curva, la curva de las emisiones de CO2. Pero bueno, un primer paso, definitivamente su libro. Ahí Frank estaba mostrando la portada y esperamos verlo pronto en español. Dicen por acá que también en Audible estaría muy bonito. Y bueno, muchas gracias a nombre de INCAE, a nombre del Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible. Ha sido un verdadero placer tenerla hoy para hablar de ese tema que nos ocupa
y nos debe de preocupar, pero con un optimismo informado. Muchas gracias Así y es. buenas noches. Muchas gracias y buenas Hasta noches luego. a todos. Buenas noches. Chao, chao. Chao, gracias.